Buenas tardes, bienvenido de regreso aquí a nuestra cátedra extraordinaria en la UNAM con muy destacados alumnos de una docena de diferentes carreras de licenciatura de todas partes de la UNAM, incluso de fuera de la Ciudad de México. Nos visitan nuestros alumnos virtualmente desde Veracruz, de Guerrero, de Tlaxcala, de Morelos, Aguascalientes, y muchos aquí desde luego en la Ciudad de México. Pero quien nos acompaña de más lejos es nuestro ponente estelar de hoy. De veras, es un enorme honor y un gusto recibir aquí en la UNAM. Ojalá lo pudiéramos hacer presencialmente para abrazarlo, para darle la bienvenida que merece a la UNAM. El expresidente Rafael Correa es uno de los grandes líderes políticos de América Latina, pues de todos los tiempos. Además es un intelectual, un académico muy importante, economista, que ha escrito y está escribiendo muchas obras muy importantes de este tema. Sabemos que él es un hombre muy ocupado. Hay un proceso electoral en curso en Ecuador. Él mismo lamentablemente no es candidato, lo han sacado de la boleta electoral, pero su fuerza política y su visión política está ahí en la batalla en Ecuador. Él está acompañando de lejos y está tomando un tiempo de su muy ocupada agenda para acompañarnos aquí en la UNAM en una serie de conferencias. Esta es la primera. La semana que entra va a estar con alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y la posterior con alumnos de la Facultad de Economía. Pero nosotros lo tenemos primero aquí en el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, en el PUEDS, y es un gran honor tenerte aquí, estimado Rafael. Antes de darte la palabra formal para que expongas, le paso la palabra a Walter para que nos lea la semblanza de nuestro distinguido invitado de hoy, Rafael Correa. Muchas gracias, John. Bueno, pues hoy es un día histórico para el PUEX y para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Correa, expresidente de Ecuador de 2007 a 2017, quien además, como bien lo ha señalado, es un destacado académico y economista. Me permitiré decir una brevísima síntesis de su amplia trayectoria para no invadir el tiempo de esta importante charla. El doctor Correa cuenta con varios estudios de posgrado, entre los que destaca sus 2 maestrías en Economía por la Universidad Católica de Lovaina y de la Universidad de Illinois, donde además tiene un PhD. Previo a asumir la presidencia de Ecuador, se desempeñó como académico en múltiples universidades de esta gran nación sudamericana y también fue secretario de Estado en áreas de economía y finanzas. El historiador Juan Paz Simiño dio una reflexión muy acertada que sintetiza el periodo presidencial de nuestro invitado de honor y dice al respecto: Correa reinstitucionalizó al Estado sobre la base ciudadana, se afirmaron sus capacidades regulatorias, se dio autoridad a las condiciones de vida y de trabajo sobre los intereses del capital. Y bueno, pues no en balde, al concluir su último mandato tenía la aprobación del 60% según Opinión Pública Ecuador. El doctor Correa es un ejemplo de cómo los académicos sí podemos transformar el mundo. Sin más preámbulo, bienvenido, doctor Correa. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Un abrazo virtual a todas y a todos. Y quiero decirles que soy yo el que les agradezco, porque, como decía Walter, antes de ser hombre público, político, siempre me dediqué a la academia, y la academia es mi pasión. Entonces, volver a la academia me refresca el alma, me renueva el alma, y le agradezco profundamente esta oportunidad a la Universidad Autónoma de México y a John, a las personas que me han invitado. Me han pedido que les dé una charla sobre desarrollo y democracia dentro de la cátedra extraordinaria Repensando la democracia en el mundo actual, una visión histórica, global e interdisciplinaria. El enfoque que yo les voy a dar es cómo puede servir la democracia para el desarrollo, porque el gran desafío para los latinoamericanos, para los políticos, ¿no?, es superar su desarrollo. Llevamos 200 años de su desarrollo. ¿Qué significa su desarrollo? Pobreza, niños que se nos mueren por patologías de la miseria, que debieran haberse extinguido en el siglo XXI, paludismo, dengue, no sé cómo le llamen, en México, por no tener agua potable, por no tener alcantarillado. Son crímenes en el siglo XXI. Entonces, su desarrollo es una tarea urgente, ineludible. Y los políticos, por ejemplo, no deberían pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, y hablar del desarrollo. Las preguntas básicas que trataré de contestar en esta intervención son, primero,
puede haber desarrollo económico sin democracia? Y segundo, ¿cómo lograr una mejor democracia para el desarrollo económico? Trataré de hablar de 45 minutos a una hora, nunca cumple el tiempo, perdone. Si me excedo un poco, téngame paciencia. Y luego pues habrá la sesión de preguntas y respuestas. Y ustedes pueden intervenir por Zoom, pero nos está viendo el mundo entero a través de streaming. Así que un saludo a la patria grande y a todas las personas que nos ven en los diferentes rincones del planeta. El gran desafío latinoamericano, como les decía, superar definitivamente su desarrollo. Llevamos 2 siglos en su desarrollo. Más aún, compartiendo un continente con América del Norte, que sí se desarrolló. Porque el América al sur del Río Bravo no lo hizo. Pero a esto se añade algo adicional. Tenemos que alcanzar el desarrollo económico en democracia. De otra forma ya es imposible en el siglo XXI. Pero esa democracia debe promover ese desarrollo económico que requiere. Es el desarrollo de la sociedad. La sociedad humana es lo que se llama un sistema complejo. Si quieren un término más exacto, sistema complejo adaptativo. ¿Qué es un sistema? Agentes que están interconectados entre sí, compartiendo básicamente información. La información es un bien sin rivalidad en el consumo, ¿no? Si yo como una manzana, ustedes no se la comen. Pero si yo veo un noticiero, ustedes lo pueden ver igualmente. Se comparte información. Pero además son agentes diversos, son agentes interdependientes, que van más allá de lo interconectado. Para que haya interdependencia se requiere que estén interconectadas. La interdependencia significa que mis acciones afectan a los demás. Son adaptativos, procesan esa información y adaptan su comportamiento a la nueva información. Pero lo que realmente caracteriza a los sistemas complejos es que no son lineales o son emergentes. El todo es diferente a las partes. Si todos los agentes buscan algo, el resultado final puede ser totalmente diferente. Los cambios cuantitativos producen cambios incluso cualitativos. Entonces, por ejemplo, si todos los agentes buscan no pagar impuestos, para un agente en particular le conviene no pagar impuestos. Si nadie paga impuestos en una sociedad, todos van a estar peor. Y el resultado es algo no deseado. En el caso, ¿qué significan los cambios cualitativos? Cuando aumenta de grado algo, por ejemplo el agua, cuando tienen 40 grados de temperatura, bueno, tienen agua caliente, 60 grados, agua líquido más caliente, 80 grados, líquido más caliente. Pero a los 140 grados ya no tienen líquido, tienen vapor de agua. Una sociedad con trabajadores con pico y pala, bueno, una sociedad subdesarrollada. Por ahí un tractor, ya puede que aumentó la productividad de los trabajadores. 2 tractores, aumentó la productividad de los trabajadores. Si cada trabajador ya tiene una máquina, no solo que aumentó la productividad, tiene una sociedad diferente. Hay un cambio cualitativo. Por si acaso, esto le da la razón a los teóricos de la dependencia, la escuela de pensamiento, ¿no? Que tenía partes acertadas y partes equivocadas. Por ejemplo, echarle toda la culpa a los imperios, cuando gran parte de la responsabilidad es nuestra. Pero en esto tenían razón, que el subdesarrollo y el desarrollo son 2 cosas cualitativamente distintas. No es que aumenta la productividad y es un proceso continuo que va transformando el país subdesarrollado en desarrollado. Son 2 cosas distintas. El aumento de productividad genera cambios, no solo cuantitativos, sino cualitativos. Y si son 2 realidades distintas, no se puede aplicar la misma receta, las mismas instituciones al mundo desarrollado que al mundo subdesarrollado. Pero lo más importante de todo esto, hay sistemas complejos biológicos, ¿no? Agentes interconectados, diversos, interdependientes, adaptativos, emergentes, sistemas emergentes, muchas veces también bastante inestables. Pequeños cambios producen pequeños cambios en las condiciones originales producen grandes cambios en los resultados finales. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema complejo biológico y la sociedad humana como sistema complejo? Que nosotros tenemos la capacidad de trascender del individuo para ver el colectivo. En consecuencia, tenemos capacidad de hacer acción colectiva. Los sistemas biológicos van a evolucionar, las especies más débiles van a desaparecer y tal vez algún rato lleguen a un equilibrio, que no necesariamente es el equilibrio óptimo, con cuánto sacrificio. Especies que se extinguieron. Nosotros no queremos eso a nivel social, ¿verdad? Tenemos la capacidad de trascender al individuo y ver el todo, no las partes. Esa es la acción colectiva y es la gobernabilidad. Entonces la democracia debe servir, o el sistema político que se está aplicando, para esa acción colectiva y para esa gobernabilidad para alcanzar el desarrollo. Y si ustedes quieren, es un gran enigma el desarrollo. ¿Por qué la América al norte del Río Grande se desarrolla y la del sur no?
pero sin duda, una de las respuestas es la capacidad de acción colectiva que ellos tuvieron, que tomaron consistentemente decisiones correctas a nivel colectivo, lo cual no hizo América al sur de Río Bravo. Pero, ¿qué es el desarrollo? Miren que les he enfatizado desarrollo económico para no meterme en grandes líos, porque si empezamos a filosofar sobre el desarrollo nos podemos pasar aquí 6 meses. El desarrollo puede ir de lo elemental a lo que lo ha reducido la economía neoclásica, básicamente a la teoría del crecimiento. Y si aquí hay economistas, pues saben que la teoría del crecimiento tiene bonitos modelos, impresionantes ejercicios matemáticos, ecuaciones dinámicas, el modelo de base es el modelo de Solum, pero, como decía Paul Streeting, editor de World Development, los economistas somos especialistas en preferir estar rigurosamente equivocados a vagamente acertados. No sirven para nada esos modelos. Quiero decirles que yo era profesor de economía del crecimiento, tenía que enseñar todos esos modelitos y todavía tengo dudas si me ganaba honestamente la vida. Entonces puede ir de esa definición básica, desarrollo como crecimiento económico, a cuestiones muy profundas filosóficamente, como por ejemplo Amartya Sen, desarrollo como libertad, como ampliar las capacidades humanas, donde existe, por supuesto, la principal libertad es poder obtener lo básico para la vida, para el sustento, pero también la libertad política, los bienes relacionales, muchos bienes intangibles. Puede ser la definición de desarrollo que nosotros utilizamos en la nueva Constitución del Ecuador, el summa causai. Summa causai es una expresión quichua que significa summa, que es maravilloso, grandioso, causai vida, gran vida, el buen vivir, ¿no? Que lo podemos definir como satisfacer las necesidades de base, tener una vida digna, en armonía con los demás seres humanos y en armonía con la naturaleza y con respeto a todas las culturas. Pero podríamos empezar a filosofar un poco más, ¿no? ¿Qué vida digna, etcétera? En todo caso, summa causai es una definición tan mala como cualquiera. Para no meterme en esos embrollos, nos vamos a concretar al desarrollo económico, que se refiere a la parte material, ¿no? Atender las necesidades materiales del ser humano. Y vamos a utilizar un concepto descriptivo y operativo, el más utilizado en el mundo del desarrollo, que es el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas tiene 3 componentes. El ingreso por habitante es importante, no nos engañemos, se necesita hasta cierto nivel crecer para satisfacer necesidades. América Latina necesita crecer todavía. Europa puede darse el lujo de decir crecimiento cero. O sea, cuando ya tienes un televisor, poniendo un caso extremo consumista, por habitación en una casa, ¿para qué quieres el segundo televisor? Ya no te sirve para nada. Ellos pueden darse el lujo de crecimiento cero. Nosotros todavía tenemos pobreza extendida, necesidades insatisfechas. Sin embargo, con el nivel de producción actual de América Latina y una perfecta distribución del ingreso, se puede eliminar toda forma de pobreza. Pero sabemos que eso es imposible y probablemente es indeseable. Claro que hay que tener una mucho mejor distribución, pero una distribución absolutamente equitativa a nivel de ingreso no necesariamente deseable. Sin embargo, en el índice de desarrollo humano, el componente ingreso por habitante entra en forma logarítmica. Ustedes saben que la función logarítmica es una función creciente, pendiente positiva, pero la segunda derivada menor que 0, es decir, con incrementos decrecientes. Cada vez, mientras mayor es el nivel de la función, el valor de x, el cambio que produce en y cada vez más pequeño. Un cambio positivo, pero cada vez más pequeño. Es decir, a medida que un país tiene más ingreso por habitante, este componente del índice, el ingreso por habitante, es menor. ¿Por qué? Porque se asume el índice, que dicho sea de paso, Amartya Sen tuvo mucho que ver, de mis economistas favoritos, premio Nobel en 1998, el primer premio Nobel que venía del tercer mundo, el hindú, él tuvo que ver mucho en este índice. La idea es que en un inicio sí, cuando un país se muere de hambre, no nos engañemos, es necesario aumentar la productividad, es necesario aumentar el nivel de ingreso para satisfacer necesidades de base. Pero cuando esas necesidades de base están satisfechas, cuando ya tiene cierta cantidad de bienes, ya son más importantes otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación para todos, el acceso a la salud para todos, y otra clase de bienes relacionales, intangibles, que no vamos a entrar a analizar en esta intervención. Entonces, el segundo componente del índice de desarrollo humano, precisamente tratando de reflejar aquello que no es solo el ingreso, el buen vivir, son los indicadores de salud. Tal vez la salud en el corto plazo es lo más importante para la calidad de vida. Le digo en el corto plazo porque alguien analfabeto puede tener una buena
calidad de vida. Alguien enfermo no va a tener esa buena calidad de vida. Sin embargo, en el largo plazo, alguien ilustrado va a tener buena salud o va a cuidarse mejor, va a cuidar mejor su salud. En el largo plazo es mucho más importante la educación para el desarrollo, para la buena vida. Para el corto plazo, el acceso a la salud es fundamental. Básicamente, aquí se toma es la esperanza de vida como indicador, pues, de la calidad de la salud en ese país. Como ustedes verán, son aproximaciones bastante rústicas, pero en estos indicadores siempre está el problema de la disponibilidad de la información. Esta muestra tiene 189 países, si la memoria no me falla. Entonces, por eso se reduce también a 3 indicadores. Se puede poner mucho más indicadores. Desigualdad en la distribución del ingreso, lo vamos a ver más adelante en forma muy breve. Desigualdad de género, pero ya cada vez va a ser más complicado manejar el índice y menos países van a tener esa información. Entonces se ponen estos 3 indicadores básicos que les voy a enseñar, sobre todo por la disponibilidad de la información. Y también otra cosa importante. Primero veamos el tercer indicador, indicadores de educación, que es la expectativa de años de escolaridad para un niño. 18 años normalmente, ese chico normalmente va a estudiar 18 años, 16 años, y la media de años de educación para los mayores de 25 años, 10, 12 años, 15 años, creo que lo máximo es 15 años. Entonces, pero fíjense que son indicadores cuantitativos, no cualitativos, les anticipo. América Latina no está tan mal en estos indicadores, cuantitativamente hablando. Por ejemplo, los sistemas de educación pública están bastante extendidos, hay bastante acceso a la educación, la tasa de matrícula es bastante alta comparado con otros países, otras regiones en vías de desarrollo. Sin embargo, el problema está sobre todo en la calidad y eso no captura este índice. Después, este índice de desarrollo humano, estas 3 dimensiones, se lo pone en una sola dimensión, es un índice, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de desarrollo humano, este índice del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este es el último reporte, año 2020, donde ustedes podrán ver que la mayor parte de América Latina está en verde claro, solo un país está en verde oscuro, Chile, eso significa desarrollo humano alto. A partir de 0.7 de nivel de desarrollo, se considera desarrollo humano alto. Durante mi gobierno, Ecuador pasó de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Sin embargo, ni yo mismo me lo creo. América Latina no tiene desarrollo humano alto. Hay que revisar un poco estos índices, porque es evidente que no tenemos ese desarrollo humano alto. Pero lo que nos permite ver es que, bueno, América Latina es la clase media mundial y la clase pobre está aquí, en África y sobre todo en los países mediterráneos del África, República Centroafricana, por ejemplo, que no tiene puertos, acceso al mar, vías de comunicación, recursos naturales. Entonces son países realmente paupérrimos. Lo más oscuro pues son los países más desarrollados del planeta, Estados Unidos, Canadá, Europa, Escandinavia, que veremos son los países que lideran el ranking, y países como Australia, colonia inglesa, que se desarrolló a inicios del siglo XX. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, para dar algunas ideas y divertirnos un poco. De acuerdo al último reporte, nuevamente, porque ya varios años está Noruega como primer lugar en el ranking, a algunos les encanta imitar, ¿no? Decir, para llegar al desarrollo tenemos que hacer lo que hicieron los países desarrollados. E incluso ni siquiera entienden bien lo que le hicieron los países desarrollados, porque queremos imitar lo que hacen ahora, y ya son desarrollados. O sea, en Estados Unidos empezó el proteccionismo moderno. Algunos creen que el proteccionismo lo inició Friedrich List, un famoso economista alemán. Dicho sea de paso, se pegó un tiro a mi edad porque nadie le hacía caso. Me preocupa. En todo caso, él se inspiró de Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en su visita a Estados Unidos. Friedrich List, él era alemán. Y fue Alexander Hamilton que inició el proteccionismo moderno, como respuesta al Imperio Británico que quería imponer el libre comercio, porque eran los campeones de competitividad a nivel mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país extremadamente proteccionista. Cuando sale la Segunda Guerra Mundial como vencedor, como campeón de productividad y competitividad, y sí le dice a todo el mundo, libre comercio, ábranse, sálvese quien pueda, porque sabe que va a ganar con libre comercio, que son los más competitivos. Pero algunos copian, no lo quisieron para desarrollarse. Estados Unidos, de hecho, tuvo la llamada escuela americana, o el sistema nacional. Lo llaman de las dos formas, escuela americana o sistema nacional. Muy parecido a nuestro estructuralismo. Intervención del Estado, promoción de infraestructura. Por ejemplo, por cada milla del tren pagaba un subsidio al Estado, impulsaba para que se construyera vías de comunicación.
Y ya cuando se desarrolló, ahí sí, bueno, más sector privado, libre comercio, cuando ya cambió de competitividad. Entonces, los procesos de desarrollo son irrepetibles. Pero si queremos imitar, hagamos lo que ellos hicieron cuando estaban en nuestro nivel de desarrollo. Ese es uno de los más frecuentes errores en análisis de desarrollo. Hacer lo que los países desarrollados hacen ahora. Como les decía al inicio, incluso analizando un enfoque de la ciencia o la disciplina de la complejidad, es un cambio cualitativo. El desarrollo no es un proceso continuo. Su desarrollo es un mundo diferente al desarrollo, no diferenciado por los niveles de productividad, diferenciado por muchas otras cosas. Y no se puede implantar las instituciones del mundo desarrollado a su desarrollado. Es un enfoque histórico. Si queremos imitar, hagamos lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Es un error garrafal tratar de copiar las instituciones que tienen actualmente los países desarrollados. Es como querer competir con un Fórmula 1 en una rally de montaña. Los que les gusta el ciclismo, ¿no? Con una bicicleta de pista, ir a hacer mountain bike. No le va a servir para nada esa bicicleta, se le va a dañar al primer salto, ¿no? Entonces, pero algunos continúan con esto, imitar lo que hacen los países desarrollados. Bueno, con esa lógica, imitemos a Noruega y pongamos una monarquía, porque Noruega es monarquía, por si acaso, ¿no? Luego ponemos a Estados Unidos por este enigma que les decía, ¿no? Porque ellos se desarrollaron y nosotros no. Las respuestas son múltiples, complejas, pero sí hay algunas cosas concretas. Estados Unidos está en el puesto 17 en el ranking de las Naciones Unidas. Eslovenia, que es un país que conozco, me encanta, un país muy pequeño, parte de lo que antes era Yugoslavia, un país comunista, ¿ya? Un país muy bello, al lado de Austria, es como una Austria hace 30, 40 años. Está en el puesto 22, Qatar. ¿Y por qué pongo Qatar? Porque el puesto 45, porque es el país con más alto ingreso per cápita del mundo, más del doble del de Estados Unidos, ¿no? Chile, que es el país en este ranking, el país que encabeza el ranking latinoamericano, Argentina que le sigue, México, que es el país donde anfitrión, si cabe el término, en el puesto 74, bastante abajo, y esto va a ser importante, porque si el libre comercio, los tratados de libre comercio, el NAFTA y todas estas cosas dieran desarrollo, ya México debería ser desarrollado. Y Ecuador, que es mi país, está en el puesto 86. Pero la segunda columna es ingreso por habitante. Normalmente, la prosperidad de un país se mide por su ingreso por habitante, aunque es un indicador absolutamente insuficiente, por el problema de medición, pero además porque dice algo, pero no dice todo, dice algo importante, pero faltan muchas cosas importantes. Por ejemplo, si yo declaro una dictadura en México, pongo a la gente a trabajar 7 días a la semana y 16 horas, probablemente aumente el ingreso per cápita. Es que estamos mejor, es buena política económica, en absoluto. Buena política para el bienestar. El fin último de la economía es bienestar humano, no hay dónde perderse. De todo lo que atente contra el bienestar humano, no es buena política. Entonces, pero por ingreso por habitante, por ejemplo, ¿ya? Noruega estaría en el puesto 8 y sube al puesto 1. Quiere decir que su crecimiento es de buena calidad, repercute en desarrollo, repercute en bienestar humano. Hay crecimiento empobrecedor. América Latina ha tenido proceso de crecimiento con incremento de la pobreza. Y por ejemplo, un indicador que para mí sería de los principales, para ver la calidad de la política económica en un continente tan desigual como el latinoamericano y subdesarrollado, sería la disminución de pobreza absoluta. No la inflación, digo, país no. Si estamos disminuyendo pobreza absoluta, ese crecimiento significaría que es crecimiento pro pobre, que disminuye pobreza. Bueno, Noruega demuestra que su crecimiento es pro bienestar, digamos en este caso. Estados Unidos, por el contrario, es 10º en el mundo a nivel de ingreso per cápita, pero el nivel de desarrollo es 17. Quiere decir que esa capacidad de generar riqueza, no necesariamente el sistema la lleva a bienestar humano. Eslovenia, y por eso puse, bueno, por otra cosa también puse este país que me gusta tanto, está en ingreso por habitante en el puesto 37, pero es un país, es comunista, hay bastante equidad, servicios, a nivel de desarrollo humano está el puesto 22. Utilizan adecuadamente su capacidad de generar riqueza para desarrollo humano. Por eso puse a Qatar. Aquí Qatar está como el puesto 2 en ingreso per cápita. En verdad el puesto 1, lo que pasa es que Naciones Unidas utiliza datos del Factbook de la CIA. Y el principal, de acuerdo a este ranking, el ingreso más alto del mundo es Liechtenstein, un microestado europeo, que es un paraíso fiscal, pero que tiene 35.000 habitantes. Entonces, los rankings del Fondo Monetario y Banco Mundial no toman en cuenta a Liechtenstein, ¿no? Y imagínense
si nosotros fuéramos paraísos fiscales no hubieran invadido, ¿no? Y no solo eso, pues hay otras cosas y problemas muy graves. También una monarquía, dicho sea de paso. En todo caso, en este ranking de las Naciones Unidas está como segundo a nivel de ingreso per cápita Qatar. Pero imagínense, segundo como ingreso per cápita y puesto 45 en desarrollo. Con esto quiero decirles que gran ingreso per cápita no es lo mismo que gran nivel de desarrollo. Y que el crecimiento no necesariamente repercute en bienestar. Casi ineludiblemente, más crecimiento adecuado va a repercutir en bienestar. Hay que tomar otras dimensiones, distribución, sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que Qatar, con todo respeto, también conozco Qatar y tengo grandes amigos allá, su altísimo ingreso per cápita no fue por ciencia, tecnología, innovación, talento humano, organización social, sino por las grandes reservas de petróleo y gas que se encuentran en su territorio. Luego viene Chile. Chile está en el puesto 59. Los países latinoamericanos, por esto que les decía, los indicadores que utiliza el Índice de Desarrollo Humano son sobre todo cuantitativos. No nos ha ido mal en educación. Acceso a educación, Chile tiene buen acceso a la educación, acceso a la salud. Otra cosa es la calidad, aunque Chile también tiene buena calidad de educación, pero algunos graves problemas como educación privatizada. Se dice que Chile es la Corea del Norte del neoliberalismo. Entonces tiene el ingreso per cápita del puesto 59, pero ranking de desarrollo 43. Argentina está en el puesto 62, ranking de desarrollo 46. México 66. Fíjense, México en cambio reduce el ranking. Un modelo neoliberal también, ultranza, Tratado de Libre Comercio, y está en el puesto 66 ingreso por habitante, pero en ranking de desarrollo humano 74. Y esto es lo importante, el desarrollo humano, el resto de cuento. Ecuador está en el puesto 105 ingreso por habitante y sube 19 puestos, porque tenía un presidente muy simpático hasta hace algunos años. Bueno, pero se nos olvida otra dimensión muy importante, sobre todo para América Latina. Puede haber supuestamente en promedio, lo que estamos utilizando son promedios, ingreso per cápita alto. En promedio, uno de los indicadores era el promedio de escolaridad, pero puede ser que muchos tengan 0 años de escolaridad y otros tengan 20 años de escolaridad con posgrado y todo aquello. No está habiendo distribución. Entonces hay un índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad de ingresos, desigualdad de acceso a salud, desigualdad de acceso a educación. Son cosas meiotécnicas, es el índice de Atkinson. Lo importante es la idea. Este índice toma el aspecto de desigualdad. Pero ¿por qué no lo presentan desde el inicio? Si es lógico que hay que tomar aspecto de desigualdad, porque no está disponible para todos. Cada vez se complica más mientras más aspectos quieran tomar en el índice. Pero para América Latina esto es fundamental, porque en promedio un país puede tener alto ingreso per cápita, pero si producimos 100 panes y son 100 personas, una persona se está comiendo los 100 panes y los 99 restantes no se están comiendo nada. Dicen que los economistas somos esos profesionales que vemos a un tipo con la cabeza metida en un horno hirviendo, los pies metidos en un balde de agua fría y somos capaces de decir que en promedio se encuentra bien, ¿no? Somos capaces de decir que en promedio hay una montaña, hay un abismo, en promedio es plana esa tierra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los promedios. Es muy importante el IDH ajustado para desigualdad, y Noruega, Escandinavia, es una región muy equitativa, sigue manteniendo el primer lugar. O sea, está en primer lugar en distribución y en primer lugar en desarrollo humano. En el índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, en el índice de desarrollo humano sin ajuste para desigualdad. Fíjense Estados Unidos. Estados Unidos es los países desarrollados con peor distribución del ingreso, y en general con más inequidad. Y esto ha empeorado en los últimos años. En los últimos años, a partir de los años 90 sobre todo, ¿no? Y está muy preocupado, ¿no? La gente más pensante de Estados Unidos está es muy preocupante. Veremos más adelante que tal vez una de las claves del éxito de Estados Unidos fue la igualdad de condiciones que hubo al inicio, al menos entre los blancos, porque ustedes saben que los indígenas los exterminaron y a los negros los esclavizaron hasta un siglo después de declarada la independencia, y los segregaron hasta otro siglo después. Pero con el índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, Estados Unidos está en el puesto 28. Y Eslovenia, que tiene gran equidad, y la equidad es armonía, es felicidad, vivir entre gente en similares condiciones. O sea, la desigualdad brutal que se ve en América Latina, gente viviendo mejor que en Suiza, gente viviendo peor que en África pauperizada, les afecta a ellos también, pero no lo entienden, es la miopía. O tal vez que esas élites basan su bienestar en la diferenciación, la verticalidad de las relaciones sociales. Es torpe.
tendrán cada vez que construir muros más altos para sus mansiones, su barrio exclusivo, si continúa la desigualdad que tenemos en México, en Ecuador, en América Latina. Eslovenia es un país muy equitativo. Y con el índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, sube al puesto 10 del ranking. Qatar no tiene datos, por eso no se ha podido poner. Como les decía, mientras más elementos se quieran tomar, más problemas hay con la información. Chile es un país bastante desigual, es de los países más desiguales de América Latina, y se pueden hacer otras críticas al modelo chileno con todo respeto, ¿no? El éxito del neoliberalismo, la mitad del ingreso por exportaciones es de cobre, es un recurso natural no renovable, entonces una economía muy frágil en ese sentido, basada en un recurso natural no renovable. Pero en todo caso, ajustado para desigualdad, baja al puesto 54. Y Argentina, 15 años de kirchnerismo, tan criticado, sube al puesto 50. Perdón, baja al puesto, porque América Latina es desigual, pero solo hasta el puesto 50. En otras palabras, en el índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, el país más desarrollado de América Latina no es Chile, eso es propaganda, se llama Argentina. México está en el puesto 87, baja 13 puestos, y Ecuador baja 3 puestos, ¿no? Y esto es grave, esto debería preocuparnos, porque significa que en los promedios pues no nos va bien. Pero bueno, nos va mucho peor cuando empezamos a escarbar un poquito sobre esos promedios. Y aquí tenemos el índice de desarrollo humano para los países latinoamericanos. El promedio 0.730, de acuerdo a Naciones Unidas, en promedio somos desarrollo humano alto, ya le digo, yo no lo creo. Hay que revisar ese índice. Esto es sin ajuste para desigualdad, y es del 2018 porque es un libro que estoy escribiendo, como lo dijo John. Pero el primer país sería Chile, Argentina después, ya saben, ajustado para desigualdad sería primero Argentina. Lo interesante es que México se encuentra apenas por encima del promedio latinoamericano. Haití es el país menos desarrollado, es de países de bajo desarrollo humano, está en los niveles de los países más pobres de África, es de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, Haití. Pero ¿cuál es la reflexión que les quería hacer aquí? Si fuera cierto que el libre comercio, perdón, si fuera cierto que cosas como el libre comercio da bienestar, ya México debería estar desarrollado, da desarrollo, ya debería estar desarrollado. La evidencia no nos demuestra aquello, ¿no? Entonces hablemos con evidencia. Y recuerden que México ya tiene un cuarto de siglo en el NAFTA, tiene al lado a Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos como país el mercado más grande del planeta, como región es la Unión Europea, pero nos dicen que el libre comercio es la fórmula del desarrollo, lo cual no es cierto, y si analizan históricamente, incluso Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno. Una reflexión, hay otros índices, o sea, en definitiva, como les decía, desarrollo y bienestar, felicidad, pero felicidad es algo subjetivo, nadie ha inventado el felizómetro, medir la felicidad. Entonces, hay encuestas, hay el índice de felicidad de Naciones Unidas, y hay otras encuestas de felicidad absolutamente subjetivas. Le preguntan a la gente, ¿usted es feliz? Y vemos que se gradúa esa felicidad, se hace una gradación de 1 a 10, no se gradúa, se hace una gradación de 1 a 10, y bueno, se saca los países más felices de acuerdo a cuántos habitantes se creen felices, y se pusieron 7, 8. Bueno, siempre esos índices los encabeza Latinoamérica, países latinoamericanos. Algunos dirán, qué bien, somos felices, optimistas. Sí, puede ser una buena noticia y puede ser una mala noticia. Puede ser lo más cercano a la inconsciencia. Porque sin duda estamos en una región con pobreza extendida, corrupción extendida, violencia extendida. Y decir que somos felices en esas circunstancias algunas veces puede ser lo más cercano a la inconsciencia. Cuando se utiliza índice de felicidad de Naciones Unidas, tiene un índice de felicidad que mezcla cosas subjetivas, se siente usted feliz, pero con cosas objetivas. Ingreso per cápita, necesidades básicas satisfechas. El país que encabeza el ranking de felicidad de Naciones Unidas se llama Dinamarca. No es un país escandinavo, pero cerquita de Escandinavia. Entonces, una pregunta. El objetivo del desarrollo. ¿Es necesaria la democracia para el desarrollo? Algunos dirán, qué bruto, Correa, ¿cómo está preguntando? Por supuesto que es necesaria. Yo he escuchado que se necesita la democracia, y lean todos los documentos. Naciones Unidas, el último reporte de desarrollo humano. La democracia es básica para el desarrollo. Bueno, analicemos la evidencia histórica, ¿no? Pero aquí se me saltó un poquito esto. Sí, no estamos.
Bien. Analicemos la evidencia histórica. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros para ver nuestra situación son los países que se llaman de desarrollo tardío. Básicamente desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Europa son desarrollo temprano, aprovecharon la revolución industrial. Y ese es otro de los enigmas del desarrollo. Porque ellos lo aprovecharon y nosotros no. Hay muchas respuestas, una de ellas cultural, por ejemplo Max Weber, el espíritu del capitalismo, ellos tuvieron el espíritu del capitalismo que viene de la ética protestante, nosotros tuvimos otra lógica, la lógica tradicional, no acumular, no tener el máximo provecho, sino lo mínimo para mantener nuestras costumbres. Bueno, es un gran debate, es el enigma del desarrollo y la respuesta al enigma no es una sola pregunta, son cuestiones muy complejas. Pero en todo caso, el ejemplo más cercano que tenemos son los países de desarrollo tardío. Por si acaso, los países de desarrollo temprano, por ejemplo, de acuerdo a los teóricos de la dependencia como Marini, fue una industrialización orgánica. No tenían grandes restricciones externas porque todos estaban desarrollando. Entonces, si querían ellos aumentar producción, industria ligera, para industria ligera se requieren bienes de capital que es industria pesada. Pero ellos mismos tenían que generar la industria pesada. Entonces se llamaba industrialización orgánica. ¿Cuál es el problema para los que perdimos el tren de la revolución industrial del siglo XIX? Que la industrialización tardía ya tiene esas restricciones. Para industrializarnos necesitamos bienes de capital, industria pesada, y ellos son los que tienen la industria pesada. Y empezar a competir con ellos de cero es mucho más difícil. Pero hay países que lo lograron. Los países de desarrollo tardío, como los 4 tigres asiáticos, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Lo lograron de democracia, veamos. Este tipo aquí es el general Park, 17 años dictador de Corea del Sur. Después de la guerra de Corea, que empezó en 1950, acabó en 1953, Corea era tan pobre que Ecuador le mandaba barcos de arroz para que no se mueran de hambre. Hoy Corea es un país desarrollado y Ecuador sigue siendo subdesarrollado, pero no se desarrolló en democracia. De hecho, después de la guerra hubo tanta descomposición, tanta inestabilidad, cuando en 1963, parece, si la memoria no me falla, el general Park da el golpe de Estado, todo el mundo lo aplaudió, porque se requería hacer algo. El país estaba aniquilado. Y entre las cosas interesantes, el general Park dando una conferencia, sufre un atentado, le disparan a su esposa, y siguió dando la conferencia, su esposa murió en el hospital, y luego lo asesina su jefe de seguridad, a él. Pero 17 años dictador. Veamos tal vez uno de los líderes en cuanto a desarrollo económico más exitosos de la historia de la humanidad, Lee Kuan Yew. Murió hace poco. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de una islita que se llama Singapur, que fue 2 siglos colonia británica, fue invadida en la Segunda Guerra por los japoneses, luego sin saber qué hacer se anexó, pidieron anexión a Malasia, a la Federación Malaya. Malasia los expulsó en 1963 y tomó a cargo el país Lee Kuan Yew. Y la escasez de recursos en todas las dimensiones, el recurso humano era tal que tuvo que contratar hasta un jefe de las Fuerzas Armadas malayo, extranjero. Pues bien, ahora Singapur es los países más desarrollados. Esa isla de pescadores, multiétnica, ¿ya? Y cuando yo estuvo 30 años en el poder, después, bueno, siempre controló Singapur. Ahora es de los países más desarrollados. Pero pese a que había elecciones, no se podía llamar de ninguna manera democracia Singapur. Se exterminó a los comunistas, había represión. Hay leyes inaceptables en América Latina, por ejemplo, azote para los adolescentes que hacen tonterías, que dañan carros, vandalismo, etc. No hay libertad de prensa. Y si vamos al sistema económico, tampoco se puede llamar capitalismo liberal. Se olvidan de esos pequeños detalles. La tierra es del Estado, la banca es del Estado, pero tuvieron éxito. Pero esto nos demuestra, se lograron desarrollar, pero esto nos demuestra que la democracia no es necesaria para el desarrollo. Es decir, dado B no implica, dado que soy desarrollado, tuve que ser tuvo que haber democracia. No, eso es falso. Corea se desarrolló, Singapur se desarrolló, y si quieren Taiwán y Hong Kong también, sin democracia. De hecho, los países, el único país tal vez que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollo tardío, en democracia, discutiblemente, es Israel, que fue un nuevo país, un país recientemente creado. Bueno, Singapur también lo fue, ¿no? Pero en condiciones un poco distintas, ¿no? En Israel hubo una gran migración, etc. ¿Es suficiente la democracia para el desarrollo? ¿Qué significa que sea suficiente? Que dado A implica B. Dado que tuve democracia, sí, está bien. ¿Ya? Puedo ser desarrollado y no haber tenido el sistema político llamado democracia.
Pero dado que tengo un sistema político llamado democracia, voy a ser desarrollado. Es suficiente para ser desarrollado. Veamos, y aquí saben cuál es el mejor ejemplo. Nuestro México lindo y querido. Ustedes en 1934 empezaron un periodo de estabilidad democrática impresionante. Llevan 86 años de estabilidad democrática. Desde Cárdenas, el presidente Cárdenas, han tenido, todos los presidentes han cumplido con su sexenio. Mientras tanto, Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido presidentes asesinados, presidentes renunciados, como Nixon. México ha sido más estable en las últimas décadas que países como España, Alemania o Francia, y todavía no ha desarrollado. O sea, si la estabilidad democrática y la democracia, al menos formal, fuera suficiente para el desarrollo, México ya sería desarrollado. Es que falló el sistema económico, como ya les dije, también el sistema económico. De 1917 tiene una república federal muy parecida a Estados Unidos, ¿no? Y más estabilidad democrática y un hiper neoliberalismo con libre comercio teniendo al lado el mayor mercado, y no es desarrollado, como hemos visto con el índice de desarrollo humano. Entonces, la democracia tampoco es suficiente para el desarrollo. La pregunta, ¿es deseable para el desarrollo? Ya, está bien, no es necesario. No es suficiente, pero es deseable. Hay que buscar la democracia por todos los medios, porque es parte del desarrollo, claro. En una concepción más amplia, de acuerdo a algunas corrientes filosóficas, como la decía de Amartya Sen, sí sería parte del desarrollo. Pero refiriéndose estrictamente a desarrollo económico, satisfacción de necesidades materiales, ¿es deseable la democracia para el desarrollo? Bueno, veamos China. China, pues, tiene elecciones, el partido único, que no califican, ya vamos a ver con los parámetros modernos, que en verdad son parámetros liberales de democracia. Pero la pregunta, China, todo el mundo reconoce el éxito chino. ¿Ese éxito chino hubiera sido posible en democracia? Hubiera podido manejarse 1.200 millones de habitantes, muy heterogéneos, en extrema pobreza. ¿Quién no recuerda las hambrunas chinas? Hace 30, 40 años, se morían de hambre literalmente los chinos. Durante la guerra, fueron colonia, invadió Japón, Inglaterra tenía enclaves en China, había en Shanghái barrios donde se decía prohibida la entrada de los perros y de los chinos. Es que un país en esas condiciones se hubiera podido desarrollar en democracia, muy difícil, ¿no? Y no yéndonos muy lejos, no saliendo del continente latinoamericano y caribeño, es que un país paupérrimo como Haití, la democracia lo va a sacar de esa miseria. En las últimas elecciones de Haití hubo 26 presidentes, candidatos presidenciales, en un país que se mueren de hambre literalmente. Entonces, no necesariamente la democracia es deseable para el desarrollo. No nos engañemos a esas cosas. Yo sé que son cosas que no es lo políticamente correcto, pero esta es la realidad. Pero me olvidé de empezar por el inicio. De hecho, yo no me olvidé, ¿no? Los que me pusieron el PowerPoint se confundieron por ahí. Pensé que lo probamos como 3 veces. Ir a definir qué es la democracia. Y nuevamente me meto en embrollo, porque podemos definir democracia de muchísimas maneras, y hay muchas clases de democracia. No solo la democracia liberal, igualdad ante la ley, elecciones periódicas, toda persona un voto. Hay muchas clases de democracia participativa, democracia representativa, democracia donde se le delega prácticamente sin controles democráticos el poder a una persona, un grupo de personas, pero con consentimiento de la población, es el gobierno del pueblo para el pueblo. Para no meternos en estos embrollos, nuevamente vamos a puerto seguro. Y utilicemos una descripción de la democracia y que consta en la Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana, de la Organización de Estados Americanos. Ya está vergüenza de nombrar a la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Después de todo lo que ha hecho el Macro. Ya no hay que defender la democracia, sino que apoya los golpes de Estado, como en Bolivia. Esta Carta Democrática Interamericana es de inicios del siglo XX, en auge neoliberal. Entonces ustedes verán la impronta de la democracia liberal, que no es la única forma de democracia. Pero bueno, son cosas generalmente aceptadas, sobre todo en nuestro continente. Y los requisitos mínimos, entonces, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, para un sistema político llamarlo democrático, son respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta aquí, maravilloso. Pero, por ejemplo, si empezamos, bueno, los derechos humanos están en la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero por si acaso, ahí conta como derechos humanos hasta los derechos de propiedad. Y algo muy cuestionable son
la privatización del derecho de propiedad. El conocimiento es un bien sin rivalidad en el consumo. Como les decía al inicio de esta intervención, con la información, que es parte del conocimiento. Conocimiento es la información ya procesada, integrada. Si yo como una manzana, tú no la comes, hay rivalidad en el consumo. Si yo leo un libro, tú lo puedes leer, o el mismo libro te lo puedo prestar, lo va a disfrutar igual que yo, no se consumió el libro. O si yo utilizo un software, tú lo puedes utilizar, los dos podemos utilizar de igual manera. Por eso, como técnicamente no se puede excluir de utilizar ese software, se ponen exclusiones institucionales. Si no pagas royalties, si no pagas derechos, por ese software que estás utilizando, te meten hasta preso en América Latina, lo cual es una cosa que tenemos que revisar los latinoamericanos. Pero en todo caso, ese software, esas técnicas, ese conocimiento, no tiene rivalidad en el consumo y debería estar disponible para toda la humanidad. Sobre todo, por ejemplo, cuando son cosas relacionadas a la salud, como las medicinas. La privatización de la medicina, una cápsula, una píldora, que una vez hecho el desarrollo del producto, realmente la inversión en desarrollo e investigación costó mucho, pero la píldora cuesta centavos, debería estar disponible a la mayor cantidad de personas si está salvando vidas, pero no, te cuesta $1000, porque la transnacional tiene que recuperar su inversión. Son cosas tremendamente cuestionadas. Sin embargo, los derechos de propiedad están como derechos humanos en la Carta de la ONU. Pero hablemos, y libertades fundamentales. Eso sí, todos estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué es la libertad? En nombre de la libertad, 3000 cabezas rodaron en la Revolución Francesa. Jean Roland, cuando iba a la guillotina, dijo: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Para los neoliberales, los liberales, la libertad es la no intervención. Que el pez grande se coma al pequeño. Que hay una lucha de un luchador de 300 kilos contra uno de 50 kilos y sin árbitro, porque no hay que intervenir. Eso va a ser masacre, eso va a ser explotación, no va a ser libertad. Para los progresistas, la libertad es la no dominación, que nadie te domine. Y para eso necesitas educación, salud, oportunidades, y para eso se necesita intervenir. Ese es el gran debate a nivel de ideas. Pero todo esto puede ser debatido, todos estos conceptos que parecen irrefutables, verdad absoluta, bueno, descarga un poco más y entra el aspecto subjetivo, ¿no? Que percibes desde tu punto de vista es cada cosa, por ejemplo, la libertad. Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Esas reglas preestablecidas, ¿no? Y todas estas son visiones netamente occidentales y liberales de la democracia, como le decía. Este es un instrumento, un documento hecho a principios del siglo en pleno auge neoliberal. El auge neoliberal en América Latina duró los 90 y principios del siglo XXI. Pero el Estado de Derecho son esas reglas preestablecidas. ¿Para qué? Para el ejercicio de poder limitar ese poder. Pero también para limitar el poder del voto, la dictadura de la mayoría. Eso es lo que muchas veces no se entiende. ¿Votamos? Eso es democrático. No. Hay que votar con reglas preestablecidas, si no es la dictadura de la mayoría. Entonces, si yo agarro un violador y voto en ese momento, y un violador en serie, además asesinado a las mujeres que violó, y voto en ese momento para ver si lo crucificamos y lo torturamos antes de matarlo, probablemente gane la votación. Eso no es democracia, porque debemos hacer esa votación en reglas preestablecidas que, por ejemplo, protegen los derechos humanos e impide la tortura y la pena de muerte. Entonces recordemos esto, porque es una cosa que recurrentemente se rompe en América Latina. Tenemos una verdadera cultura de la trampa. ¿Quién hace más trampa? ¿Quién evade más el Estado de Derecho? ¿Quién rompe la regla? No es sinvergüenza, no es corrupto, es sabido. Y somos tan sabidos que llevamos 200 años en su desarrollo. Por ejemplo, pero cuidado también, ¿no? Entonces, yo soy muy autocrítico como latinoamericano, pero si definimos, y muchos definen Estado de Derecho como igualdad ante la ley, las monarquías no podrían clasificarse como democracia. Y de hecho, qué difícil es pensar que un sistema democrático, cuando alguien por tener un apellido va a tener poder, va a tener privilegios, etc. Yo resido actualmente en Bélgica, y alguna vez un primer ministro belga dijo, cuando le hablaron de la monarquía y la democracia, dijo, sí, algunas veces la democracia requiere de soportes externos para mantenerse, porque claramente pues, es incompatible la monarquía, la nobleza, con un sistema democrático. Otro componente fundamental para que un sistema político se llame democrático, elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. Pero esto no es un simple libreto, estas son palabras mayores, que reflejan muchísimas cosas.
Elecciones periódicas, bueno, se puede tener, pero ¿qué es libertad? Para los que son creyentes y conocen el Evangelio, más que creyentes conocen el Evangelio, porque hay muchos creyentes que nunca han leído el Evangelio, ¿no? Y además que el Evangelio es cristiano, se puede ser creyente de muchas religiones. Y se puede ser creyente sin religión, dicho sea de paso. Dice el Evangelio, solo la verdad nos hará libres. Para que haya libertad debe haber verdad. Y nos han robado la verdad. Y vamos a hablar de eso más adelante. El problema de los medios de comunicación es un problema gravísimo. Si no resolvemos la cuestión mediática en América Latina, no habrá verdadera democracia. Los que debieron ser guardianes de la verdad en América Latina, no la han robado la verdad. Lo que no dan es información, sino manipulación. Y sin eso, no hay elecciones libres. Porque nos están engañando, manipulando. Y normalmente nos manipulan en función de ciertos intereses. Entonces no hay adecuada acción colectiva. Y se mantiene la desigualdad, se mantiene el retraso, se mantiene su desarrollo, se mantiene la falta de políticas para el bien común, por esa falta de información, esa falta de verdad para tener elecciones realmente libres. Se requiere elecciones justas, pero estas son palabras mayores, que es justicia, por lo menos igualdad de oportunidades. Y si no en lo material, acceso a educación, salud, al menos de participación. Pero vayan pues a participar. Un ciudadano latinoamericano contra las máquinas de ciertos partidos en América Latina. Vaya a participar un profesional de clase media con un banquero multimillonario. Lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Incluso, en un país desarrollado, ¿no? Un Trump, los miles de millones que tiene Trump. Entonces, elecciones justas implica razonable igualdad de oportunidades materiales en general y de participación en particular. Se necesita lo que se llama democracia real, no solo democracia formal, votar cada 4 años, cada 6 años, no. Igualdad de condiciones en lo material, igualdad de condiciones para participar. Se requiere un régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Esta es una noción absolutamente occidental. Entonces, por supuesto, elimina China, donde hay elecciones, pero dentro del Partido Comunista. Elimina Cuba, donde hay elecciones, pero dentro del Partido Único. Ah, sí, pero es claro que hay que tener pluripartidismo. ¿Cuál es el pluripartidismo de Estados Unidos? Republicanos y demócratas. Sí, es bipartidismo. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre republicanos y demócratas? Más diferencia tengo yo entre lo que pienso al levantarme y pienso al acostarme. Nuestro movimiento político se llamaba Alianza País, nos lo robaron, ¿no? Pero más diferencia tenía entre un ala de Alianza País y el otro ala de Alianza País. El grave error que cometieron los hermanos Castro en Cuba, para que no los acusen de no tener democracia, es que cada uno no hizo su partido, porque hubiera hecho el partido fidelista, el partido realista, y tenían bipartidismo. Y la diferencia eran menores como republicanos y demócratas. Y por supuesto, alguien dirá, Trump sí es diferente, sí, son casos extremos que se pueden encontrar, pero los postulados básicamente son cuestiones morales, que el aborto, que no el aborto, que el matrimonio homosexual, prohibir el matrimonio homosexual o permitirlo. Esas discusiones las tengo dentro del partido político, dentro de un mismo partido político. Entonces hay un aparente bipartidismo, que en verdad es un bipartidismo, y cuando está en peligro el sistema, no les interesa pues darle con todo al que pone en peligro el sistema. Por ejemplo, el macartismo. McCarthy fue un neonazi que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo quería ser comunista, porque el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial no es como nos enseñan las películas de Hollywood, los norteamericanos. Los norteamericanos desembarcaron en junio del 44, habían desembarcado antes en Anzio, al sur, en Italia, pero en Normandía, en el avance final hacia Alemania, fue junio del 44, y ya en mayo del 44 estaba derrotada Alemania. Y los primeros en entrar a Berlín fue el Ejército Rojo. Y mientras los norteamericanos, y con todo respeto y el sacrificio, sus héroes, tuvieron 500.000 bajas, los soviéticos tuvieron 20 millones de bajas. La guerra la ganó la Unión Soviética. Hitler perdió la guerra por abrir el fuerte oriental. Y Rusia, en ese momento de la Unión Soviética, era el país más retrasado de Europa. A principios del siglo XX había perdido una guerra contra un país asiático, Japón, la guerra de las Islas Kuriles. Es una vergüenza para Europa. No querían aceptar que era Europa, ¿no? Y de repente se vuelve comunista, se vuelve una potencia industrial y la vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería ser comunista. Muchos intelectuales querían ser, norteamericanos querían ser comunistas. Y una represión brutal contra los comunistas. Es decir, cuando se pone en riesgo el sistema, pues no les interesa la democracia. Vamos a ver hasta dónde dura la democracia liberal que ellos pregonan cuando los latinos sean mayoría en Estados Unidos. Ahora que se acaba la democracia. Es una democracia para proteger el status quo, los intereses de ciertas élites, los intereses del capital. Vamos a ver en Francia o en Europa, cuando la población musulmana sea mayoría. Vamos a ver a dónde queda la democracia liberal, una persona, un voto. Van a cuidar sus intereses.
Entonces, aquí hay mucha doble moral, aquí hay mucho sesgo ideológico, y el mensaje es un poco, hay que respetar las decisiones, las soluciones que tenga cada país, ¿no? Por ejemplo, China, en lo personal yo creo que era imposible que logren lo que han logrado con un sistema democrático como entendemos esta democracia, que en realidad son los parámetros de la democracia liberal. Y aquí otro parámetro que suena muy bonito. Separación e independencia de los poderes públicos, maravilloso, ¿no? Entonces, básicamente, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ustedes saben que ese modelo tiene más de 250 años, es las cosas que no me explico. Como académico no lo explico, no logro entenderlo. Fue propuesto por el barón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, publicado en Ginebra en 1748. Es decir, ya tiene 272 años. Y él se inspiró mucho en las doctrinas de John Locke, un filósofo inglés, que propuso este sistema que se basa en el equilibrio, ¿no? Como el equilibrio del universo, para contrarrestar el absolutismo monárquico inglés. Pero en la época en que Montesquieu escribió su sistema de equilibrios, bueno, viajar de París a Londres, esos son unos 500 kilómetros, tomaba varias semanas, había que coger carreta, coger velero, atravesar el Canal de la Mancha, y luego carreta nuevamente hasta llegar a Londres. Ahora, con el tren de alta velocidad Eurostar, a través del canal del Eurotúnel, se llega en 2 horas de París a Londres, pero básicamente tenemos el mismo sistema de hace 272 años. Son las cosas que no me explico. La humanidad en algunos aspectos ha avanzado muchísimo, aspecto tecnológico, aspecto institucional, muchas cosas. Pero en este sistema, es básicamente el mismo sistema de hace 272 años. Algo hay que revisar. Y suena bonito en el equilibrio de poderes, pero no nos equivoquemos. En realidades como la América Latina, no hay ese equilibrio de poderes, hay inmovilidad de poderes. Ah, no, es que ejecutivo, oposición, la síntesis superior a la tesis, a la antítesis, la dialéctica. Sí, eso es bonito como discurso. En la realidad va a vencer el más poderoso, no el que tenga razón. Y el legislativo puede bloquear al ejecutivo, y ambos tienen legitimidad democrática. Entonces, sí, hay que revisar este modelo que tiene más de 272 años y entender que América Latina necesita democracia, pero necesita también capacidad de cambio. Ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos. El poder económico, el poder mediático, el poder extranjero, que nos impone, por ejemplo, bancos centrales autónomos para que independientemente del gobierno que llegue siga haciendo lo mismo en cuestiones de política monetaria, no tenga capacidad de decisión. Y por supuesto los bancos centrales son autónomos en sus pueblos, pero bien dependientes de Washington, donde van a pasar sus últimos días de sacrificio todos esos burócratas dorados. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, un banco central autónomo? Ah, es que la política monetaria es técnica, entonces no le llamen política. Pero por ese argumento, la política fiscal también es técnica, entonces hagamos los ministerios de finanzas privados o autónomos. La política educativa también es técnica, entonces hagamos el Ministerio de Educación autónomo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero son las trampas que se ponen cuando América Latina necesita un poder democrático, con controles, con límites, pero poder, para poder enfrentar esos poderes fácticos, que se hubieran dado resultados en buena hora, pero 200 años hemos estado en ese desarrollo, y Einstein decía, hacer una y otra vez la misma cosa, y esperar diferentes resultados, es insanidad, es locura. Pero otra reflexión muy importante, entonces algunos me estarán diciendo, ya, quiere concentrar todos los poderes, ¿no? La principal división de poderes es la división entre poder público y poder privado. No hay peor atentado a la verdadera democracia que el poder privado apoderado del poder público. Eso es lo que está pasando en la democracia moderna, entre comillas. El imperio del capital. Todo es en función del capital. Y lo tomamos ya como natural. Que si hay la peor crisis del último siglo, la pandemia, que produce una terrible crisis económica, no. Hay que ver cómo pagamos las deudas y si nos dan el favor, hacen el favor de reducirnos un poquito de deuda, muchas gracias. ¿Por qué? Es un motivo de fuerza mayor, es una tragedia. No debe caer el peso, por lo menos, por igual entre acreedores y deudores, y de hecho debería caer más sobre los acreedores, porque el riesgo éticamente debe caer sobre el capital, no sobre el ser humano. Pero ni nos imaginamos eso. Ecuador hace poco renegoció su deuda el año pasado, al inicio de la pandemia. Contentísimo porque nos redujeron 8% de la deuda nominal, cuando esa deuda se estaba negociando en los mercados al 30%.
hubieran comprado la deuda en el mercado. No, pero no pueden perder los acreedores. ¿Por qué? Porque si es una crisis generalizada. O sea, ya son cosas que ni las cuestionamos y es tan solo el reflejo de la relación de poder, y en este caso, del imperio del capital. Y ese capital se ha apoderado de lo público. La razón de ser de la autoridad pública y el poder público es el bien común. Todo el resto es ilegítimo. El bien común. Pero cuando estas corporaciones transnacionales, élites, se apoderan de lo público y gobiernan para sus bolsillos, con el ejemplo que le he dado, les puedo dar muchos otros ejemplos, ¿ya? Ya no hay separación de poder entre público y privado. Ya no se actúa en función del bien común. Se actúa en función de ciertos sectores, de ciertos negocios, se actúa en función del capital y ya no hay democracia. Entonces son cosas para realmente reflexionar, ¿no? La principal separación que va a haber un verdadero sistema democrático no es solo ejecutivo, legislativo, judicial, entre lo público y lo privado. La razón de ser del poder público es el bien común. Cualquier cosa diferente están pervirtiendo ese poder público y están rompiendo la democracia, y es lo que está pasando en el mundo actual. La gente lo acepta y es lo que pasa en América Latina. Y tratar de luchar contra eso es durísimo. Te juega la vida, ¿no? Por eso le decía, para cambiar eso se necesita poder, poder legítimo, democrático, pero poder, no nos engañemos eso. Algunos piensan que mientras más disperso el poder, mejor. Así no vamos a salir nunca en su desarrollo. Una de las reflexiones que le quiero dejar es que el desarrollo también es un proceso político, más que técnico, tecnológico, es político y de cambio cultural. Y proceso político significa cambiar las relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Y la peor falta de visión de poder es cuando el poder privado se apodera de lo público. Bien. Y como no puede ser de otra manera, así como clasifica el índice de desarrollo humano por las Naciones Unidas, un organismo burocrático muy ineficiente, pero bien intencionado normalmente, tenemos muchos índices de calidad democrática, nos califican las democracias. El más conocido es el The Economist, una revista económica ultra liberal, supuestamente es la más importante a nivel de economía, la más importante para los liberales, ¿sí? Pura ideología. Entonces, pero hay otros índices, ¿no? Y como índice de libertad, y aceptamos pasivamente todas esas tonterías, no sabemos ni lo que estamos midiendo. Por ejemplo, el índice de Freedom, de libertad, de Heritage Foundation. Heritage Foundation es una fundación de extrema derecha que hace sonrojar hasta el propio Trump. Pero aceptamos su índice de libertad y América Latina no es libre. Y cuando empiezan a escarbar un poco sobre los componentes del índice, por ejemplo, es nivel de impuestos. Mientras más bajos impuestos, más libertad. O sea, eliminen todos los impuestos y somos más libres. Y esas tonterías muchas veces se utilizan en el debate público latinoamericano. Bueno, acá tenemos el índice de calidad democrática, ¿no? Justamente llamado calidad democrática. Y vemos que América Latina normalmente está clasificado como una región de democracias imperfectas. Las democracias perfectas están acá, entre Norteamérica y sobre todo Canadá, ¿no? Escandinavia, Australia, democracia perfecta, y también cuánto racismo en Australia con los aborígenes, y democracias imperfectas de América Latina, con algunas excepciones, algunos lunares, a favor como Chile, como Uruguay, y en contra como Bolivia. Claro, pero si estuvo Evo Morales. Entonces, si Evo Morales gana todas las elecciones y se reelige por cuarta ocasión y es 14 años presidente, es un caudillo y Bolivia es una dictadura. Si Angela Merkel se reelige por cuarta ocasión, lleva 16 años manejando Alemania, es una lideresa, y Alemania una democracia madura y estable. Con ese doble rasero, con esa doble moral, no vamos a ningún lado, ¿no? Recuerden, cada país debe encontrar sus propias soluciones. Y si me preguntan a mí, ¿qué era Bolivia antes de Evo Morales? ¿Cómo ha hecho avanzar? Bolivia tenía de los mejores indicadores macroeconómicos del planeta. Antes eran los países más inestables, con hiperinflación, graves desequilibrios. Si yo fuera boliviano y hubiese 1000 elecciones, 1000 veces voto por Evo Morales, y no porque sea mi amigo. Yo les puedo dar muchísimos indicadores. Pero si hay un líder de izquierda que gana todas las elecciones, es un caudillo, un dictador, es una dictadura, todo está mal. O sea, rompió la democracia. Si Angela Merkel gana todas las elecciones y lleva 16 años al frente de Alemania, qué lideresa, qué genio. Medimos por participación la calidad de la democracia. Cualquier país de América Latina tiene mejor democracia que un país europeo donde la participación es bajísima. ¿Y saben por qué es? Porque el capitalismo liberal es incompatible con la democracia.
sobre todo donde el voto es voluntario. Si el capitalismo liberal nos impulsa a todo hacer cálculos costo-beneficio, el costo ir a votar, perder 2 horas, tomar taxi, bus, caminar, frente al beneficio, mi voto no hace nada para cambiar el resultado final. No voy a votar, porque esa es la decisión racional, económicamente hablando. Si no hay responsabilidad social, si no hay responsabilidad democrática. Y los niveles de participación, la indiferencia frente a lo público, frente a los asuntos de la nación, cada vez baja, se reduce en los países desarrollados. Entonces, si es por nivel de participación, cualquier democracia latinoamericana es de mejor calidad que una democracia del primer mundo. Si es por apoyo popular, Evo Morales, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, con toda modestia, ¿quién les habla? Éramos 10 veces más democracia que una democracia como la francesa, donde Macron debe tener 30% si se ha recuperado, ¿no? Porque está más bajo todavía. Y si es igualdad ante la ley, como le decía, bueno, pues aquí todavía, felizmente ya no tenemos reyes, bueno, monarquía, nobleza. Entonces, todo esto son manipulaciones ideológicas, ¿no? Aunque el índice de Economist tiene cosas aceptables, ¿no? Por ahí tiene cosas que son consecuencias no del sistema, sino de su desarrollo, como corrupción y eso. Pero en general no es tan sesgado como otros índices, pero sí, obviamente lo que trata es de poner como role model la democracia liberal como ellos la entienden. Pero si tomamos otros indicadores, pues la clasificación cambia, ¿no? Como algunos ejemplos que le he dado. ¿Cuál es entonces, como decía, ¿no? El desafío es el desarrollo en democracia. Entonces, el desafío lo podemos también reformular como transformar la democracia en instrumento para el desarrollo económico. Hemos visto que la democracia no es ni necesaria, ni suficiente, ni siquiera deseable para el desarrollo, pero en América Latina es ineludible y es parte de nuestra cultura. Tenemos que desarrollar una democracia, ese fue el desafío original que le puse. Pero no es que tenemos que engañarnos, soy un académico, no puedo mentirle. Entonces, para que pasar como el gran demócrata, no lo voy a decir, y con la democracia nos vamos a desarrollar y todo el mundo se va a desarrollar con democracia, eso es falso. Y la democracia es buena para todo momento, todo lugar, eso tampoco es cierto. Pero en el caso de América Latina, la democracia es ineludible. ¿Y cuál es el desafío si queremos salir de su desarrollo? Transformar a la democracia en instrumento para el desarrollo económico. ¿Y qué implica eso? Primero es información, como le decía. ¿Cómo tomamos las correctas decisiones sin información? Si lo que hacemos es manipulación. Si los medios de comunicación están en manos de las élites, entonces Correa es corrupto, narcotraficante, guerrillero, dictador, quiere desdolarizar, y todas las tonterías que siempre se dicen. También le dicen AMLO aquí en México, pero eso le dicen a Lula da Silva, normalmente a los gobiernos que buscan la justicia social, que buscan cambiar el sistema, y le insisto, no lo hacemos de loco. Es un sistema que 200 años no ha tenido en su desarrollo, ¿no? Entonces, información, pero no recibimos información sino manipulación. Como le decía, mientras no se resuelva la cuestión mediática, América Latina no tendrá verdadera democracia. Pero no solo información, hay que saber procesar esa información, que tiene pensamiento crítico. Porque hay cosas que hay información, que nos digan la verdad, cosas objetivas, pero puede haber opiniones. Entonces, que viene un político y dice, vamos a reducir los impuestos y voy a triplicar la inversión pública. Debemos tener la formación para entender que ese tipo es un mentiroso, es un demagogo, es imposible, ¿no? Reducir ingresos y triplicar gasto público. Entonces debemos tener la formación para eso, entendida como esa formación formal, un sistema educativo de calidad, completo, accesible para todos los ciudadanos. Yo creo que la base, uno de los pilares de la democracia, es una educación pública de acceso masivo, de excelente calidad. No puede haber educación de primera, segunda, tercera calidad. No puede haber educación para ricos y para pobres, y absolutamente gratuita. Son unos pilares de la democracia. En Europa, ese es el pilar del sistema democrático. Y los hijos de los reyes creo que van a escuelas privadas. Exagero un poco, creo que sí, pero la inmensa mayoría. O sea, las escuelas privadas ya solo quedan por cuestiones culturales, religiosas. Todo el mundo va a escuela pública y una educación de gran calidad para todos y todo y gratuita. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, con lo que me quiere imponer el neoliberalismo, el homo economicus, solo voto en función de mi beneficio. Entonces, voto por bajar impuestos. Y si nadie paga impuestos, colapsa el sistema. Es decir, el todo es diferente a las partes, lo que llama al inicio. Es un sistema complejo, ¿no? El resultado final de ciertos comportamientos es absolutamente diferente a la intención de los agentes. Así como la cantidad genera cambios cualitativos. Son fenómenos emergentes de los sistemas complejos.
por eso también se llaman sistemas emergentes. Entonces, se requiere explícitamente tener la lógica comunitaria, la lógica del bien común, saber que vivimos en sociedad. La voluntad general de la cual nos hablaba Rousseau en el contrato social. Puede funcionar hasta cierta medida el egoísmo, el individualismo, lo que nos quiere imponer el neoliberalismo, el homo económicos, ¿no? Que nos habla de la economía neoclásica. Por ejemplo, un agricultor que tiene su terreno sabe que necesita de un carretero para sacar su producto y no puede construir el carretero él solo. Entonces va a votar a favor de tener un carretero y eso hace bien a toda la comunidad, pero buscó su propio beneficio. Pero ¿cómo explican el fumador empedernido que vota por una ley prohibiendo fumar en lugares públicos? Se está perjudicando en principio, pero tiene esa lógica del bien común, esa lógica comunitaria, y eso es lo fundamental. Sin esos valores, todo se desploma. La democracia estadounidense está en riesgo, porque se han desplomado estos valores. Por ejemplo, lean el libro de un amigo, Jimmy Carter, Our Endangered Values, nuestros valores en peligro, que habla de esto, que está fracasando la democracia, el sistema económico, las grandes desigualdades, porque se ha perdido esos valores, se ha perdido esa lógica comunitaria. Pero esto contradice totalmente al neoliberalismo, ¿no? Que nos dice todo en nuestro propio beneficio. Esa es la fórmula del desastre, no solo eso. Ya en lo económico, o esa reflexión, ¿no? Costo-beneficio, es el principal peligro para la democracia que ellos mismos impulsan, porque haciendo esa operación costo-beneficio, nadie iría a votar, porque el beneficio de votar, mi voto frente a millones de votos no significa nada, y el costo de votar si me cuesta 2 horas, el taxi, etc. Hay que tener esa lógica comunitaria y poniéndolo en un marco mayor, hay que tener valores. Lo más importante son los valores. Usted va a tener escuelas institucionalistas que nos digan son las instituciones, por supuesto hay que copiar las instituciones de Estados Unidos. Lo verdaderamente importante es cómo actúa la gente cuando no hay instituciones, cuando solo depende de tu conciencia, los valores. Y en este caso, la lógica comunitaria para votar por el bien común. ¿Cuáles son los peligros para esta democracia que les he descrito? Los peligros que yo veo hoy en día. La democracia mercantilizada. Se ha hecho una analogía entre democracia y mercado, entre democracia liberal y capitalismo liberal. Son dos cosas diferentes. Y se mide muchas veces la calidad de la democracia con la extensión del mercado. Y todo se quiere mercantilizar. Y ponemos a la sociedad en función del mercado, cuando el mercado debe estar en función de la sociedad. No es que son la misma cosa, es falso. Como le decía, incluso el capitalismo liberal es un peligro para la democracia. Pero además, es falso. Friedrich von Hayek, uno de los santos de los neoliberales, creía en el liberalismo económico, pero era admirador de Pinochet. Ni hablemos de Milton Friedman, y mandó a su Chicago Boy a apoyar la dictadura de Pinochet, pero él creía en el liberalismo económico. Lo que se está haciendo es defendiendo el imperio del capital. Todo está en función del capital, no de los seres humanos. Tenemos democracias mercantilizadas, y esto no es que aumenta la democracia, está destrozando la democracia. Las democracias mediatizadas. Esto es terrible. Ya no importa lo que se ofrezca en la campaña, lo que ordene la gente en las urnas, importa lo que dicen los titulares de la prensa. Y en los titulares de la prensa se quiere gobernar, legislar, juzgar. Ya los jueces solo toman los titulares y copian, ¿no? Por el linchamiento mediático, la presión mediática. Esto es gravísimo. Además que ustedes saben que en América Latina los medios de comunicación no son públicos en su mayoría, no los tienen los pobres, los tienen las élites. Y es el instrumento para mantener el status quo. No, les decía que pilares de la democracia es el Estado de Derecho. Han destruido el Estado de Derecho, lo han reemplazado por el Estado de opinión. Le decía que sin información, sin verdad, no puede haber democracia, no puede haber adecuadas decisiones. Los medios de comunicación deberían ser los guardianes de la verdad. En realidad nos la han robado. Y cuando roban los propios medios de comunicación, eso no pasa en otras partes del mundo. El problema mediático es universal, pero hay límites en otras partes del mundo. Yo vivo en Europa, he vivido en Estados Unidos, y un periodista que miente al día siguiente pierde su trabajo. En América Latina un periodista que miente lo aplaude, si con esa mentira perjudicó a los que la prensa quiere atacar, porque esa prensa pertenece a las élites y es el instrumento para mantener el status quo. No se engañe, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta, y los dueños de la imprenta no son los pobres, no son las grandes mayorías. Es el poder sin contrapoder.
Nosotros podemos definir, le decía, el concepto de Montesquieu, la división de poderes, el equilibrio de poderes. Ellos mismos, el periódico más grande de Ecuador, El Universo, ponía en su portada el cuarto poder. La pregunta, ¿cuál es el contrapoder del cuarto poder? Es un poder sin contrapoder. Y eso no es democrático. ¿Y cómo se controla entonces socialmente ese poder cuando no hay contrapoder? Con leyes, con regulaciones, pero tampoco las acepta. O sea, es muy grave la situación mientras no, y por supuesto, diciendo esto me van a acusar de que dictador, que no crea en libertad de prensa. Mi segunda hija, que está cumpliendo años el día de hoy, es periodista. Lo que más necesitamos en América Latina es buenos periodistas y buen periodismo, como buenos políticos y buena política. Pero obviamente hay que denunciar el mal periodismo y lamentablemente abunda. Una buena prensa es vital para la democracia, una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y mientras América Latina y la prensa latinoamericana es mala, muy mala, no tengan la menor duda. Falta de profesionalismo, falta de ética, defiende intereses creados, creen que mentir es ser astuto y que nadie les puede decir nada porque ellos son privados, no entienden que nos están suministrando un derecho, y un derecho es algo que nadie nos puede quitar, el derecho a estar informados, ¿no? Ellos creen que es una mercancía más y que además, con poder monopólico, te la doy si me da la gana y si no te la quito. Mientras no resuelva América Latina la cuestión mediática, queridos jóvenes, no tendremos verdadera democracia. Y hay algo que no sé, hay una tendencia que me preocupa mucho, que le he llamado las democracias ONGizadas, un neologismo por ONG, organización no gubernamental. Resulta que lo público es malo, que hay que privatizar hasta el Estado. Entonces, así como tenemos tabaco sin nicotina, cerveza sin alcohol, café sin cafeína, queremos política sin políticos. Eso es tremendamente peligroso. Porque si yo tomaba una mala decisión, el pueblo me castigaba en las urnas. Viene una de estas ONGs, más aún internacionales, a tratar de imponernos lo que nunca lograron en sus países. Por ejemplo, un neocolonialismo ecológico. Muéranse de hambre, pero no me tocan la selva, que yo tengo que venir a turistear con mi familia los veranos. Bueno, colarse a ese país porque no aprovecha sus recursos, la ONG sigue su camino y el país queda en la miseria. Esto nos preocupa mucho, o me preocupa en lo personal. La privatización de la política, las democracias ONGizadas, ¿ya? Donde lo público es malo y hay que darlo a manos privadas, que se dicen sin fines de lucro, y algunas veces son de lucro sin fin o sin fines confesables. Bueno, y para terminar, compañeros, queridos alumnos, les voy a presentar el primer final. Primer final, fogosamente, vamos a decir, después de tantas ideas, creo que nadie va a discutir esta conclusión, que la democracia necesita más de ideas que de hombres. Hemos dado muchas ideas sobre la democracia, ¿verdad? Le voy a decir un segundo final, para acabar con aplausos de esta intervención. Fogosamente, nuevamente, la democracia necesita más de hombres que de ideas. Y arrancaré los aplausos del público siempre que termine un discurso sobre democracia con una de estas dos frases absolutamente opuestas. ¿Por qué? Porque democracia, como le decía el ejemplo, libertad, es un lugar común. Todo el mundo habla de democracia para pasar como los grandes demócratas. Si queremos salir de su desarrollo, inauguremos la verdadera democracia y hagamos funcionar esa democracia como instrumento de desarrollo. Les decía, no esperen de mí siempre soluciones, siempre optimismo, pero no mentiras. ¿Cuál es la realidad? La democracia, más que un medio para el desarrollo, es uno de sus fines. Cuando la gente no tiene para comer, no se preocupa mucho de votar o no votar, es el alimento. Entonces, a medida que mejora el nivel de vida material, la gente empieza a buscar otros bienes que se llaman economía de bienes superiores, participación política, etc. ¿No? Pero esa es la realidad. La democracia, más que un medio para el desarrollo, no ha sido un medio para el desarrollo. Los países de desarrollo tardío no se desarrollaron con democracia. China nunca se desarrollaría con democracia. ¿No? Y probablemente cuando se desarrolle, van a exigir los mismos chinos más democracia y libertades. La democracia, más que un medio para el desarrollo, es uno de sus fines. Entonces estamos de acuerdo que hay que buscar mayor democracia. Pero no nos engañemos, históricamente no es verdad que para desarrollarse la democracia impulsó el desarrollo. 200 años de democracia vamos a Ecuador. La democracia no ha sido ni necesaria, ni suficiente, ni siquiera deseable para el desarrollo, pero como le decía, en América Latina, felizmente, yo soy demócrata, pero no me engaño, es ineludible. Pero debemos mejorar la calidad de la democracia. No es que el desarrollo funciona gracias a la democracia, es una gran mentira, ¿no? Sino que, sobre todo el desarrollo económico, estoy hablando aquí, sino que la democracia funciona gracias al desarrollo económico. A medida que hay mayor desarrollo económico, la gente exige más derechos políticos, más democracia, más participación. Debemos hacer funcionar nuestra democracia para lograr una adecuada acción colectiva, las claves. Así como en la acción individual, se necesita talento humano, como le decía,
la sociedad humana es un sistema complejo. Y por más que tenga genios a nivel de agentes, puede ser que el todo sea un resultado totalmente opuesto. Si tú estás en un teatro sentado y no puedes ver el escenario y te paras, vas a ver mejor que el resto. Pero si todo el mundo hace exactamente lo mismo que tú, no mejoraron nada o tal vez empeoraron. El todo es diferente a las partes. Se necesita acción colectiva, acción pensada. Podemos interpretar la política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y ese sistema político es el democrático en nuestros países. Y así, con adecuada acción colectiva y adecuada gobernabilidad, superar el subdesarrollo. Yo les decía, uno de los grandes enigmas del subdesarrollo, del desarrollo, es porque la América al norte del Río Bravo se desarrolló y la del sur no. Una de las respuestas es la calidad de acción colectiva. Sin lugar a dudas, la calidad política y político que tuvo Estados Unidos, la estabilidad, después de 50 años como hasta la guerra con México, 50 años tenía la independencia de Estados Unidos, entraron en México, Ciudad de México, si no mal lo recuerdo, en 1847, Estados Unidos proclamó su independencia en 1776, había tenido 16 presidentes. México había sido imperio, república federativa, república centralista, y había tenido como 40 encargados del poder, presidente, jefe supremo, etc. Entonces, no tuvimos adecuada acción colectiva. Ahora, como le decía, ahora tiene una democracia muy estable, pero tampoco ha sido la solución. Por supuesto, dada esa democracia estable, debemos buscar el desarrollo, ¿no? Pero sí, una respuesta al enigma del desarrollo es la calidad de acción colectiva, independientemente del sistema que se utilizó, que tuvo, en nuestro caso, comparativamente a Estados Unidos, y que entre otras cosas, pues le permitió aprovechar la revolución industrial y muchas cosas más. Preguntas básicas que haríamos contestar. ¿Puede haber desarrollo económico sin democracia? Aquí no nos vamos a engañar. La respuesta es sí, ¿no? ¿Cómo lograr una mejor democracia para el desarrollo? Esto es más complicado. Con formación, información y valores. Pero ese es el poder. Otra cosa es el querer. Si tenemos una élite con formación, información y valores, van a utilizar el sistema democrático solo para ello. El sistema democrático formal, la democracia de élite. Entonces, para que sea un instrumento de desarrollo, no solo formación, información y valores, pero también superando la democracia ficticia en función de unos cuantos, para ir a lo que Álvaro García Linera denominó la democracia plebeya, la que da poder a aquellos sin abolengo, a las mujeres de pollera, a las grandes mayorías. Muchas gracias, queridos jóvenes. Muchas gracias, estimado Rafael. Si puedes quitar tu pantalla para que puedas ver los alumnos y podemos darte un buen aplauso. Ahí está. Pongan sus cámaras, alumnos, para que los vea nuestro expositor hoy, el expresidente Rafael. Muchísimas gracias. Pues nos dejas con muchísimos pensamientos, reflexiones muy profundas. Vamos a cortar la transmisión en público para quedarnos aquí más íntimamente dialogando con el presidente Correa. Al público de YouTube, de las redes, les invitamos a regresar con nosotros. Aquí estamos todos los miércoles en esta cátedra extraordinaria, y el mismo presidente Correa también va a estar dando un par de conferencias más los próximos jueves, 21 y 28, en Ciencias Políticas y en Economía. Ahí podrás seguir alimentándose de esta sabiduría, estos análisis tan agudos. Así que nos vemos muy pronto, y aquí nos quedamos alumnos para dialogar con Rafael Correa. Muchas gracias.